las infracciones más comunes que cometen los contribuyentes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, de entrada, lo que nosotros debemos tener muy claro es, si cometemos una infracción, va a tener una consecuencia, ¿no? Y esa consecuencia, pues van a ser las multas. Y es una de las consecuencias de un incumplimiento, ¿de acuerdo? Porque dice el artículo 70 del Código Fiscal que la aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales se hace independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas, ¿sale? Aquí no hay de que, bueno, ya me sancionaste, entonces no pago. No, tienes que cumplir con el pago de la contribución que hayas omitido, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que hace muchos años, ¿sí? Me tocó conocer a una señora. Yo estaba de pasante en un despacho, ¿no? Pero resulta que llega una persona física, mujer, que tenía pues una actividad económica, ¿no? ¿Cuál era su actividad económica? Esta persona realizaba exámenes a otras personas, ¿sí? Para que fueran candidatas a realizar comerciales, ¿no? Comerciales. Entonces, una empresa que fabrica pasta de dientes necesita a una persona de tales características, ¿no? Sexo femenino, sonrisa X, etcétera, ¿no? Y entonces, esta persona pues tenía su estudio y todo, y les aplicaba pues precisamente esos test previos de selección, ¿no? Y seleccionando a los candidatos que ella consideraba idóneos, pues ya se los mandaba a la empresa. Esa empresa pues ya se ponía de acuerdo con la televisora, etcétera, ¿no? Pero entonces esta persona le expedía su recibo correspondiente, su comprobante fiscal por esos servicios a estas empresas, ¿no? Que podía ser directamente a la televisora o a la empresa del producto que se quería promocionar, ¿no? Y lo que hacía esta persona, fíjense nada más su planeación fiscal, y estoy hablando de hace años. Ahorita ya no se lleva a cabo ese tipo de cosas. La planeación fiscal de esta persona era que no presentaba declaraciones. Y entonces, cuando yo le pregunto, todo ingenuo, ahí en ese despacho fiscal, y le decía yo, oiga, pero entonces, ¿cómo le hace? Porque pues no presentar declaraciones para que usted le diga a la autoridad qué ingresos está obteniendo, qué impuestos causó, cómo los calculó, cómo los pagó, etcétera, pues, ¿cómo le hace? ¿No? Y entonces me decía esta persona, pues, la autoridad fiscal me notifica por correo. Ahorita no está, todavía no estaba el buzón tributario, ¿no? Pero me manda por correo un sobrecito pues que contiene las multas. Y entonces ya yo con ese sobrecito voy al banco y pago las multas. Y ahí queda. La autoridad jamás me ha molestado, ¿no? Entonces a esta persona le salía más barato, fíjense nada más, le salía más barato pagar sus multas que calcular las contribuciones que haya causado y pagarlas. Imagínense nada más. O sea,
es real lo que les estoy diciendo que sucedió con esta persona, ¿sale? Hoy por hoy, pues ya no se puede, ¿no? Ya no se puede que hagan eso. Es incluso en su momento, como contadores, ustedes lo saben, que las declaraciones, pues obviamente iban al banco, eran en papel, ¿no? Los contadores llenaban las declaraciones de sus clientes en papel, iban al banco y a pagar con el cheque correspondiente y ahí te ponía el sello el banco, ¿no? Ya cumpliste con la obligación de presentar la declaración jurada. ¿Y por qué declaración jurada? Porque se supone que tú estás conduciéndote con verdad ante el fisco, ante la autoridad. Lo que le estás declarando como ingresos es lo que realmente obtuviste. Lo que aplicaste como deducciones autorizadas, pues realmente proceden, ¿no? Entonces, la base que te salió para el cálculo de tu impuesto es la correcta y entonces el impuesto que estás pagando, pues también está correcto, ¿no? Pero la autoridad no tenía manera de verificar la veracidad de las declaraciones, ¿no? Eso lo podía hacer pues a través de una auditoría, como siempre lo ha hecho. Las facultades de comprobación siguen. Ese 42 del Código Fiscal va a estar ahí por mucho tiempo, ¿sí? Aún y con todos estos avances y que se dice por parte del gobierno que la idea pues es que el contribuyente solito pague, ¿no? Que calcule sus impuestos, que todo se lo dé el sistema y entonces dicen los contadores, ya no vamos a ser necesarios. No, pues mientras más avanzan, yo veo que más necesario es que el contribuyente cuente con un contador para no meterse en broncas, ¿no? O sea, el contador, pues es el profesionista idóneo, adecuado para estos menesteres, ¿no? Para registrar las operaciones de un contribuyente, para armarle una contabilidad, ¿de acuerdo? Y que si por ahí la autoridad llega y dice, no cumpliste, el contador diga, claro que sí, y la contabilidad me respalda, ¿no? Y que podamos ofrecer como prueba esa contabilidad en cualquier medio de defensa y decirle a la autoridad, no tienes razón, yo cumplí con todas mis obligaciones y aquí está, ¿no? Pero entonces, pues, mientras más avance todo esto del buzón tributario, los sistemas, los algoritmos y demás, yo veo que es todavía más necesario que el contribuyente tenga a un contador ahí de cabecera, pero contador capacitado, como los que están constantemente presentes, ¿no? en estos cursos, que si se meten a una maestría, que a un doctorado, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, como ahí se señala en la diapositiva, si no cumpliste con una obligación del pago de una contribución, no te has salvado como se salvó la señora que les dije en el ejemplo. Tienes que pagar la contribución, ¿sí? Porque si no lo haces de manera espontánea, pues entonces va a venir la autoridad y te va a sancionar, ¿de acuerdo? O bien va a ejercer sus facultades de comprobación y donde determine que hubo incumplimiento de tu parte, entonces va a emitir lo que todos conocemos como crédito fiscal. Lo que tiene derecho a percibir el Estado y que provengan de contribuciones y sus accesorios, ¿sale? Y entonces te manda
un crédito fiscal por buzón tributario o notificado personalmente, donde ya te dice de impuesto sobre la renta, como sujeto directo me debes tanto, como retenedor me debes tanto, de impuesto al valor agregado, como sujeto directo me debes tanto, como retenedor me debes tanto. Que si hablamos de IEPS, lo mismo, que si hablamos de lo mismo como sujeto directo, ¿no? Hablando de IEPS, lo mismo como sujeto hablando del ISAN, ¿no? Y si no cumpliste con el pago de tus contribuciones, pues entonces vienen los accesorios en términos del 2 del Código Fiscal y te va a imponer multas, recargos, ¿no? Y hay una diferencia. Fíjense nada más la consecuencia que tiene no cumplir con una obligación fiscal. Que te impongan multas y que tengas que pagar recargos, que te determinen recargos, ¿no? Los recargos es una indemnización al Estado por no cumplir con las disposiciones fiscales. O sea, ante el incumplimiento tenemos que indemnizar, tenemos que resarcir el daño, ¿no? Pero el incumplimiento de la norma o de las obligaciones también trae sanciones. Entonces, vean ahí la diferencia que estoy acotando. Los recargos no es una sanción. Los recargos es la obligación de indemnizar al Estado por haber incumplido con la norma fiscal. ¿De acuerdo? Con una obligación. Pero las multas sí es una sanción. ¿Sale? Es una sanción de carácter económico. Y entonces tenemos ahí dos cuestiones. Que si mi crédito fiscal de contribuciones omitidas son 10 millones de pesos, los recargos van a ser por ahí, por el estilo, las multas, ¿sí? He tenido asuntos donde las multas, las sanciones exceden de la contribución omitida, ¿no? Por ejemplo, en materia aduanera, hay multas que son de un 130% a un 150% de la contribución omitida. Ya la sanción superó a la contribución que se dejó de pagar, ¿sale? Entonces, pues obviamente, por haber incumplido con el pago de una contribución, pues mi crédito fiscal va a salir elevadísimo, ¿no? Y aparte, pues tenemos que considerar la actualización, porque si era una contribución que debí pagar hace 5 años, hace 4 años, pues me van a actualizar las cantidades, ¿no? Y entonces, pues llegan créditos fiscales impagables para los contribuyentes porque no tienen ese dinero, ¿sale? Y como les había comentado, imagínense, súmenle a lo que estoy diciendo. Si por ahí el contribuyente le tocó pagar impuestos sobre una utilidad que ni tiene, porque le consideraron depósitos que la verdad no son ingresos, pues finalmente se los consideraron como tales y pues le rechazaron sus gastos por los requisitos que ustedes gusten, ¿sí? Pero que sí fueron gastos operativos y entonces pues obviamente el contribuyente está tributando, hablando del impuesto sobre la renta, sobre una utilidad ficticia, una utilidad que no tiene. Ese dinero no está en su cuenta bancaria, esa utilidad que refleja, ¿sale? Entonces si no tiene esa utilidad, pues menos va a pagar o va a tener para pagar el impuesto que determine la autoridad con sus accesorios que ya dijimos, ¿no? Pero bueno, es importante saber, pues, cuáles son las contribuciones que debe pagar una empresa, una persona física, cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir para no incurrir en infracciones, ¿sale? Porque, pues, obviamente, como estamos viendo este párrafo,
que tiene todo el sentido del mundo. Si dejaste de pagar una contribución, te van a sancionar con multas y con otras cuestiones, pero no por el hecho de que estés obligado a pagar las multas, digas, bueno, ya pagué, ya me sancionaste, ahora perdóname la contribución. No, la tienes que pagar en términos de este artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y pues obviamente viene la actualización de las multas en términos de este artículo. Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago hasta que el mismo se efectúe, ¿sí? Y la actualización es en términos del artículo 17A. Entonces, de entrada, quédense con esto. Si dejo de pagar la contribución, me van a sancionar con multas, pero no por el hecho de que pague la multa, ya me van a perdonar la contribución omitida. Se tienen que pagar ambas, ¿sale? Y el artículo 70A, pues establece un procedimiento de reducción de multas. Fíjense bien qué nos dice este artículo. Cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, ¿sí?, las autoridades fiscales hubieran determinado la omisión total o parcial del pago de una contribución, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Sin que éstas incluyan las retenidas, recaudadas o trasladadas, el infractor podrá solicitar los beneficios que este artículo otorga. Entonces, ojo, beneficios, ¿sale? Dice aquí, siempre que declare, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los siguientes requisitos. Entonces, de entrada, importantísimo este 70A porque contiene beneficios, ¿sale? La siguiente. 1. En la siguiente diapositiva dice, si me apoyas, Diego, en la siguiente diapositiva. Ajá. Ahí está. 1. Haber presentado los avisos, declaraciones y demás información que establecen las disposiciones fiscales correspondientes a sus 3 últimos ejercicios fiscales. Es decir, que tú estés al corriente en materia de avisos, en materia de declaraciones, ¿sí?, y demás información. Y vamos a ver que hay artículos específicos, ¿no? Infracciones que se cometen en materia de registro federal de contribuyentes. Infracciones que se cometen en materia de avisos, declaraciones y demás, ¿no? Entonces, estar al corriente en la presentación de avisos y declaraciones, si quieres acceder a este beneficio. 2. Que no se determinaron diferencias a su cargo en el pago de impuestos y accesorios superiores al 10% respecto de las que hubiera declarado o que se hubieran declarado pérdidas fiscales mayores en un 10% a las realmente sufridas. En caso de que las autoridades hubieran ejercido facultades de comprobación respecto de cualquiera de los últimos 3 ejercicios fiscales, ¿sale? Entonces, dice la autoridad, tienes chance de equivocarte, ¿sí? Tienes un margen de error. Y mientras lo que yo determine como contribuciones omitidas no sea mayor en un 10% a lo que tú determinaste, ¿sí?,
puedes acceder a este beneficio. O que las pérdidas fiscales que declaraste no sean mayores en un 10% a las pérdidas fiscales que yo haya determinado en una facultad de comprobación. ¿Sale? Entonces ahí está. Me decía una persona de la maestría en fiscal precisamente, ¿y qué diferencias hay entonces entre un 70A con un 74? Pues aquí las estamos viendo. De entrada aquí sí me está acotando, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Y de entrada, 3 últimos ejercicios fiscales, ¿sale? 4. Haber cumplido los requerimientos que en su caso le hubieran hecho las autoridades fiscales en los últimos 3 ejercicios fiscales. Es decir, que si te portaste mal, te hayas reivindicado, ¿sale? 5. No haber incurrido en alguna de las agravantes a que se refiere el 75 del código. Es decir, que no seas reincidente, que no sea una cuestión grave, ¿no? Todas esas cuestiones que implican y que están en el 75 y que constituyen un agravante en materia de multas, que no sea un impuesto retenido, ¿no? O sea, que tú no enteres un impuesto retenido es un agravante. Y con toda la razón del mundo, porque el impuesto retenido no es tuyo. Es un impuesto que causó un tercero, pero que la ley establece una obligación para ti de retener ese impuesto que causó ese tercero. Y entonces, pues si ya lo retuviste, tienes la obligación de enterarlo, ¿no? Como en el caso de impuestos sobre la renta por salarios, donde el patrón es el que retiene el ISR a los trabajadores, ¿no? El trabajador ya no recibió completo, pero él ya cumplió. Él ya cumplió. ¿Por qué? Porque no recibió completo su salario. El patrón le efectuó la retención, ¿sale? Del impuesto correspondiente. Y entonces, imagínense al contribuyente que retiene, pero no entera. Pues obviamente el fisco ahí se enoja el doble, porque se quedó con ese dinerito, ¿sale? Se está quedando con ese dinerito. Y entonces, no enterar una retención constituye un agravante para que la multa sea mayor, o tratándose de una cuestión penal, por cuestiones de retenciones de impuestos no enterados dolosamente, pues la pena privativa de libertad también va a subir, ¿sale? Pero bueno, 6º requisito, no estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales por delitos previstos en la legislación fiscal o no haber sido condenado por delitos fiscales, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que un contribuyente haya sido sujeto de un proceso penal por un delito fiscal, pero si salió absuelto en el juicio, entonces sí podría acceder al beneficio. Sí fue sujeto de un proceso penal, pero no fue condenado. ¿Sale? No haber solicitado en los últimos 3 años el pago a plazo de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Entonces, se van estableciendo los requisitos para que tú puedas acceder a los beneficios que otorga este artículo. Solo procederá la reducción a que se refiere este artículo respecto de las multas firmes que sean consentidas por el infractor. Firmes o que sean consentidas, ¿no? Una multa firme es aquella
donde no se interpusieron medios de defensa o, habiéndolos interpuesto, la sentencia correspondiente no te favoreció, ¿no? Confirmaron la multa. Bien, o que haya sido consentida, pues que no interpusiste los medios de defensa dentro del plazo legal. Entonces, si está firme la multa o ya fue consentida, puedes acceder al beneficio, ¿sale? Siempre que en un procedimiento de resolución de controversias establecido en los tratados para evitar la doble tributación, así como respecto a las multas determinadas por el propio contribuyente, ¿de acuerdo? O sea, que no haya un medio de defensa en trámite, ¿sale? La siguiente. ¿A quiénes se consideran responsables en la comisión de las infracciones, ¿no? Dice el artículo 71 del Código Fiscal: son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este código las personas que realicen los supuestos en este capítulo, se consideran como tales, así como las que omitan el cumplimiento de las obligaciones previstas por las disposiciones fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras, ¿quiénes son los responsables de la comisión de las infracciones? Los que realicen el acto que constituye la infracción o los que omitan cumplir con una disposición fiscal. ¿De acuerdo? Con una obligación. Ellos son los responsables. Bien. Si nosotros ya tenemos hasta ahorita que si incumplimos con una disposición fiscal nos van a sancionar y que el pago de la multa no implica que me perdonen la contribución omitida, que esas multas se van a actualizar desde el momento en que debió efectuarse el pago de las mismas, que si la autoridad fiscal en facultades de comprobación me puede reducir las multas de las infracciones que ella haya que ella se haya percatado, ¿sí? Que ella haya determinado en esa facultad de comprobación, bueno, estemos conscientes que podemos acceder al beneficio de la reducción de multas en términos del 70A, ¿sale? Cumpliendo obviamente con los requisitos que acabamos de ver. Y que es responsable de la infracción, pues el que realiza la conducta, que en este caso pues, siempre va a ser el contribuyente, ¿no? O el que omite el pago de la contribución. Bien. Pero es importante en materia de infracciones el artículo 73, porque el artículo 73 de verdad puede salvar al contribuyente de muchas, ¿sí? Dice el artículo: no se van a imponer multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales, fuera del plazo señalado por la ley. Ok. Esto pues obviamente forma parte de los principios que rigen el derecho administrativo sancionador. ¿Cuál es la intención aquí del legislador? Ante el cumplimiento por parte de los gobernados, no debemos sancionar, ¿sale? No debemos sancionar. ¿Qué quiere decir esto? Que si un contribuyente omitió el pago de una contribución y se percata de ello y realiza el pago de la misma debidamente actualizada, pues ya no hay ningún problema. Ya se pagó la contribución, ¿no? Y si eso lo hizo, si bien es cierto, fuera de tiempo, no me dio por parte de la autoridad un requerimiento, ¿sale?
Es más, quizá el contribuyente lo hizo hasta antes de que me percatara del incumplimiento, ¿no? Por eso, fíjense, lo vamos a ver en su oportunidad, el hecho de que ustedes presenten